Bueno, buenas tardes a todos y todas. Estamos acá muy contentos que este es nuestro primer programa en podcast de la historia en diálogos. Quiero agradecer a Uniciencia, a la emisora de Uniciencia, Uniestereo, por permitirnos pasar este primer programa de la historia en diálogos en la versión podcast. Este primer programa trae un invitado sensacional que es nuestro queridísimo amigo Diego Fernando Sáenz. Muchas gracias, Dieguito, No, bienvenido. muchas ¿Cómo gracias, está? ¿Cómo se Andrés, encuentra? muchas gracias por gestionar estos espacios y por el interés que tiene usted en seguir divulgando el tema histórico de una manera, aprovechando la presencia de las redes y también pues de una manera profesional como debe ser, ¿no? Entonces, qué bueno estar acá en este primer programa, ¿sí? Claro, vamos a ir comentándole un poco a nuestros oyentes, a quienes nos están viendo desde las diferentes redes sociales, que este es un programa donde vamos a estar permanentemente dialogando con divulgadores de la historia, dialogando con historiadores profesionales, dialogando con la comunidad que ha hecho parte de estos acontecimientos históricos que nos convierten y nos nutren en una ciudad, ¿cierto? Y nos permiten generar memoria, generar cultura, generar diferentes procesos. Hoy estamos con nuestro queridísimo amigo Diego Sáenz. Ya nos conocemos hace un tiempo largo en el ejercicio de la divulgación de la historia. Y bueno, Dieguito, cuéntenos, gracias por venir nuevamente al programa y cuéntenos un poco de todo este proceso. ¿Quién es Diego Sáenz? Que nuestros oyentes, nuestras personas que están conectadas en este momento conozcan un poco a Diego Sáenz. Bueno, Diego Sáenz, soy un administrador de empresas de la UNAP, pero desde niño sentí el interés por saber de la historia. Yo cuando era joven viví con mi abuela y ella me contaba historias de la Bucaramanga que ya no existía. A mí eso me quedaba el interés. Pero en ese entonces uno no tenía el acceso tan fácil a los libros como hoy en día, ¿no? Estábamos en primaria, luego en bachillerato. Ya una vez estando en la universidad, empecé a estudiar administración, pero en la biblioteca encontré libros. Un primer libro que me impactó muchísimo fue el de los 100 años de la electrificadora de Santander, que lo lanzaron en 1991. Yo lo vi por primera vez en el año 1995. Y ahí fue donde empecé a interesarme en el tema. Estudiaba mi carrera de administración, que pues también como todo, en todas las disciplinas y ciencias hay historia. Entonces era muy curioso en el tema de, si a mí me decían una empresa, saber cuándo la fundaron, qué significaba, el nombre de qué país. Siempre he tenido la curiosidad por eso. Entonces eso me facilitó el proceso también de aprender de la historia urbana. Ya después pasando el tiempo, bueno, yo he trabajado muchos años en la parte académica como docente, en toda la parte, ¿no? de la educación, que es la docencia, la investigación, la extensión, todo eso, la proyección social, también pues como empresario precisamente en empresas educativas, ¿sí? Pero en el 2008, hace 16 años, empecé ya gracias a las redes, cuando eso estaban todavía muy incipientes, ¿no? Estamos hablando de Uy, claro. 2008, el Facebook había llegado a Colombia en el 2007 y era del 2004, estaba relativamente nuevo. Estaba nuevo, nuevo todavía y todavía no Sí, se escuchaba el ejercicio de la divulgación, ¿no? y no hacíamos todo lo que hacemos hoy en día porque tenemos todos estos medios que nos facilita ese proceso de divulgación y que en ese proceso de divulgación nos encontremos los interesados en el tema. Y entonces se crean unas comunidades muy grandes de personas que nos interesan ciertos temas y eso nos facilita ese proceso. Cuando yo empecé pues era todavía algo pequeño, pero sin embargo lo importante es que no he parado. O sea, alterno mis actividades profesionales, seguía buscando fotos de la ciudad, eh, subiéndolas, investigando, mirando los libros, hablando con las personas. Pero esto desde el 2021 se volvió una empresa, se volvió algo grande, ¿sí? Bueno, Diego, a ver, me causa curiosidad algo. Usted nos dice y nos cuenta un poco que usted comienza y le interesa muchísimo este primer libro de la De la historia de la electrificadora, ¿cierto? Los 100 Sí, años. Pero vamos un poquito más atrás.
como buen historiador nos Sí. gusta hacer muchas preguntas e indagar más atrás en el tiempo de lo que nos están contando las fuentes. Entonces, vamos un poquito más atrás. ¿Cómo fue su formación cuando estaba en el colegio? ¿Qué recuerda de las enseñanzas de la historia? ¿Algo de ahí le permitió ser lo que hoy es o era una historia vieja, solamente de héroes, solamente de batallas y de guerras y no se interesaban por otros temas? Sí. Cuéntame, ¿cómo era la historia Bueno, cuando lo más estudiaba? interesante es que la curiosidad por la historia no vino del colegio, vino de lo que me contaba mi abuela. Porque en la historia del colegio era la que usted decía, la historia de los héroes, los que ganaron y la historia romantizada y bonita. Que yo honestamente, claro, uno de niño no tenía pues el criterio que tiene uno para evaluar y pensar muchas cosas, pero había cosas que yo de niño decía, no sé, como que no me cuadra, no creo que sea todo como tan maravilloso como le contaron a uno que la conquista española y que Bolívar y Santander y todo lo que le contaban a uno, ¿sí? O sea, es interesante saberlo, pero le contaban a uno una historia como muy acomodada. Era Uno una no tenía historia las muy palabras parcial, en ¿no? ese entonces de tener el criterio de decirle a la profesora, no, eso no es así, pero como que no, yo sentía que no me cuadraba. Me interesaba más el tema de la historia que contaba la gente en la calle, que ahí está precisamente mi abuela. Y me decía, y siempre hablo de lo mismo porque es que es real, ¿no? Eso fue cierto. A mí me impactó mucho el tema del Teatro Garnica, porque yo no lo conocí, ¿sí? Claro, yo por esta labor que llevo hablo ya con autoridad de muchos temas y la gente piensa que yo viví muchas de las cosas, pero no, es simplemente porque uno está en el día a día todo averiguando, indagando, investigando, pues uno ya tiene cierta autoridad para hablar, pero yo no lo conocí. O sea, mi abuela me contaba, aquí hubo un teatro que lo tumbaron, pero yo pasé muchos años hasta incluso más allá de la universidad para ver la primera foto del Teatro Garnica, que esa es la otra, ¿no? En nuestras redes nosotros hemos compartido fotos de todas las épocas que duraron muchísimos años escondidas. Y nosotros lo que hemos hecho es ponerlas al público para que se interesen, para que conozcan lo nuestro y más allá, para que eso les genere identidad, que eso es lo que nosotros buscamos también en parte con todo este proyecto. Entonces, usted nos dice, y comenzamos a darnos cuenta de algo muy importante que uno encuentra en los diferentes trabajos de historia, y es que cuando uno se hace pregunta, Diego, y cuando uno comienza a analizar y a leer y a escuchar y a mirar las fuentes, comienza a darse cuenta que eso genera identidad para un territorio, ¿no? Ujú. Y esa identidad para un territorio nos comienza a generar Sí. demasiadas preguntas, y esas preguntas es, ¿cómo hacemos, por ejemplo, cómo hacemos o cómo hemos hecho en su caso para que toda esa curiosidad, todas esas preguntas sobre la construcción de nuestra ciudad, de nuestro departamento, de nuestro país, del territorio, sin ser historiadores profesionales, Hmm. comiencen a tener sentido y dejen de ser solamente un cuento, un relato, y se conviertan en algo que ustedes puedan utilizar para hacer divulgación con la comunidad? Bueno, estando en la universidad también pues hubo un profesor, estamos hablando de Eduardo Durán Gómez, ¿sí? Él nos hablaba de temas históricos de Bucaramanga y Santander y ahí fue donde yo también empecé a pensar, dijo, oiga, es cierto, nosotros estamos estudiando en administración las grandes empresas del mundo, hablábamos de las grandes corporaciones, pero un día también Eduardo nos dijo, bueno, y ustedes saben por qué el Estado soberano de Santander fue un Estado importante, o sea, las exportaciones que tenía Santander con los sombreros y con la quina y todo lo que vendían era importante y por qué llegaron alemanes y daneses y bueno, y entonces el libro de Harker Valdivieso, el de Bucaramanga, los inmigrantes y el progreso, que es de 1992, fue Sí, otro señor. libro que me hizo clic, ¿sí? Que yo dije, oiga, qué bueno. Y entonces ahí empezó el interés por decir, bueno, sí, es cierto que estudiamos lo de afuera, de hecho con eso hacemos benchmarking para hacerlo de acá, pero lo que ha pasado acá, ¿por qué en la mayoría no lo sabemos? Y eso es parte de ese interés que ha estado siempre vigente ahí, que afortunadamente con el tiempo hemos podido fortalecerlo, ¿sí? Sí, ¿no? Y que es una divulgación, la historia local todavía es muy corta, ¿no? Nuestra historia de Mm. Bucaramanga, nuestra historia de Santander,
todavía falta muchísimo por terminar de ser escrita, Sí. ¿cierto? Y mucho más por ser divulgada. Yo creo que antes de que ustedes comenzaran a divulgar, no había un ejercicio de divulgación, ¿no? Entonces, tenemos una Academia de Historia de Santander, pues muy importante, donde hay unos profesores, historiadores, donde hay unos invitados eméritos de la Academia de Historia de Santander, pero que la divulgación se quedaba más como en círculos de salones y no salía de ahí. Sin embargo, ellos comenzaron un ejercicio importante también, pero no salía de ahí, de ese pequeño círculo que era la Academia de Historia de Santander. Y al tener un nuevo espacio, ¿cierto? Obviamente también existía la Escuela de Historia, de donde yo soy egresado, de la Universidad Industrial de Santander, y comienzan a crearse diversos espacios, pero todo era más una historia académica, ¿cierto? ¿Con qué iniciaron ustedes? Diego, ¿qué se acuerda que fue el primer tema que usted dijo, esto me enganchó y esto hay que divulgarlo y esto hay que hacerlo público? ¿Con qué iniciaron Bueno, ustedes? una amiga de la familia, de mi madre, de mi abuela, amigas de toda la vida, ella me regaló unas postales Gabasa, que eran, las tengo en físico, ¿sí? Son postales Gabasa que fueron fotos tomadas por Quintilio Gabasa en los años 20, la foto originalmente pues a blanco y negro, pero que después cuando las volvieron postales, que usted mira por detrás y ese cartón o ese papel era traído de Estados Unidos, ¿sí? Las colorizaron, les dieron color, ¿sí? Pero eso no lo llamaban colorizar, eso tiene otro nombre, ahorita se me olvidó, bueno, como iluminación. Bueno, el caso es que una amiga me regaló esas postales y yo las dejé ahí. Y un tío, hermano de mi madre, Gabriel, él me prestó un libro del Manual del Turista en Bucaramanga, que es del 41, que ese libro se lanzó para los Juegos Nacionales que se celebraron ese año. Entonces, ese libro y esas postales fueron el inicio de todo. Más otro libro que me prestaron también del año 53. Entonces empieza uno a devolverse y a decir, uy, mire, qué interesante, ¿sí? Hay cosas que uno pasa, uno sale aquí. Es más, yo en los espacios radiales que he tenido, siempre arranco con un primer programa que es invitar a la gente a que imaginemos, ¿sí? Entonces yo le digo a usted, Andrés, imagínese que salgamos aquí a la calle 37 e imaginemos, entonces el programa se llama Lo invitamos a imaginar, cómo era esta calle hace 100 años. Vamos a hacer el ejercicio, vamos a hacer el ejercicio. A ver, Bueno. vamos a hacer el de imaginemos. Entonces en este momento, Propóngamelo para en hacer este el momento ejercicio. salimos y estamos en la calle 37 entre La 12 y 12 y 13. 13, sí, así es. CDD de Uniciencia. Esta casa, ¿qué quedó acá? Ahorita es Y antes, una corporación universitaria. bueno, ¿sí? Entonces, hace 100 años, si estamos en 1924, todavía las calles eran empedradas, Claro. porque las calles empezaron a pavimentarlas en Bucaramanga en 1932, y la primera fue la calle 35, o la calle Quinta, o la calle del Comercio. Pero esto era empedrado. Los andenes altísimos, si vamos a hacer el análisis, ¿por qué, Andrés? Y los andenes eran, haga de cuenta esta altura del andén de la piedra, acá y hasta un poquito más, ¿sí? ¿Y por qué los andenes eran tan altos? ¿Y por qué había en la mitad, claro, las piedras tenían su desnivel y en la mitad había un pequeño canal? Sencillamente por el agua, ¿no? Por el agua. Salían las canaletas con las gárgolas que daban hasta la mitad de la calle para que el agua lluvia cayera en la mitad y se fuera. Y obviamente tiene que tener desnivel. Pero esa calle, a lo que es hoy, claro, están haciendo una intervención, ¿sí? Una modernización, pero que se vea vintage, ni siquiera era la calle 37, ¿no? Era la calle Sexta, o la calle de la iglesia. Entonces, Porque era muy imaginemos. pequeña la ciudad, por supuesto. ¿Por qué? Porque resulta que la calle 36 como tal no existía. Ujú. Esa calle 36 que llega aquí al Parque García Rovira, eso es un proyecto que se inauguró en 1965, pero la calle como tal no había. O sea, si nosotros miramos la notaría séptima, que fue la casa Clausen, y la casa de Bolívar se pegaban por los patios, ¿sí? Entonces, toda esa es la parte que uno empieza a mirar, a investigar, y mucho más emocionante cuando usted encuentra las fotos, que es lo que hemos encontrado. Hemos encontrado archivos, por ejemplo, y voy a darme unos créditos muy interesantes a propósito, ya que aprovechemos el espacio.
Esas fotos del alemán Horst Martin, que se han hecho muchos trabajos Sí, por y supuesto. presentaciones y todo, esas las encontramos nosotros. La encontraron. Bueno, y Las encontró el cuando amigo Miller Pineda en un repositorio alemán. ¿Cuántos años duraron esas fotos sin que las viéramos? usted me estuvo hablando de eso hace poco, ¿no? Hmm. De unas fotos que encontraron en un repositorio alemán Esas. y que próximamente pues van a ser también parte de un libro que está haciendo Alejandro, ¿no? Así. Y bueno, y antes de todo esto, volvamos a imaginarnos, porque eso me gusta. Sí. El papel del historiador muchas veces, cuando nosotros encontramos las huellas del pasado, Ujú. ¿sí? Voy a usar el término huellas del pasado para referirnos a esos vestigios que dejamos los seres humanos en el tiempo, ¿sí? Siempre las vamos a encontrar incompletas, ¿no? No podemos ver el pasado como sucedió, tal y como sucedió. Sí. Nos toca ver el pasado de a pedacitos, de a fragmentos, y nosotros como historiadores, pues, generar un relato a partir de preguntas, ¿cierto? Y esas pequeñas huellas del pasado, Diego, ¿cómo, cómo ustedes, porque yo ya me estoy imaginando, ¿no? Encontrar esas fotos, pensarse en 1924, hace 100 años, las calles, ¿cuáles fueron las primeras preguntas que comenzaron a generarles a ustedes? ¿Cierto? A mí en la época de la universidad, como le comentaba, cuando una vez en una clase nos dijo Eduardo Durán que por qué en Santander habían venido alemanes y daneses a montar industria. Fue una gran pregunta, ¿no? O sea, a mí Totalmente, eso fue un totalmente, clic. porque ¿Sí? esa pregunta es clave para pensarnos hoy por qué Santander se desarrolló una gran industria del tabaco, por qué tuvimos una gran industria o un proceso agroindustrial fuertísimo del café, Sí. comerciantes del café, por qué hoy tenemos un gran mercado de joyería y de textiles, ¿cierto? Y de zapatos. ¿Cómo se generaron esas primeras empresas? Eso es una pregunta clave. Yo creo que la historia económica hoy nos marca el camino para pensarnos la construcción de la ciudad, Sí. ¿cierto? Entonces, una vez usted se encuentra y le hacen esa pregunta, ¿qué hace usted ahí, Diego? Ahí empieza uno a pensar, pero a pensar tratando de encontrar las respuestas de lo que surge de uno mismo. Lo que pasa es que con el tiempo empieza uno a encontrar la documentación. Por ejemplo, cuando yo supe que existía don Armando Martínez y Emilio Arenas, también fueron dos personas claves en este proceso, ¿sí? De ver lo que ellos han recopilado, ¿sí? Uno como historiador, el otro como sociólogo, que hacen un trabajo, porque ese libro de La Casa del Diablo, que sacó Emilio Arenas en el 82, que fue un proyecto de grado, ¿sí? Después de terminar sociología, y también yo alcancé a pasar, tuve un pequeño paso por la UIS, no duré mucho. Es más, yo estudié administración de empresas en la UNAD y yo estuve en la UIS y yo alcancé a hacer un semestre, bueno, 2 semestres de idiomas, pero lo que yo iba a empezar realmente en ese momento era historia. Por cosas de la vida no. Hubiera Pero sido básicamente, de la primera no. promoción casi de Cuando yo historiadores, entré, ¿sabe quién se estaba graduando? Julio Acelas. Julio Acelas. Él se graduó en ese año. No lo conocía en ese entonces, pero terminé yo haciendo algo en mi trabajo como administrador, pues dándole una administración a todo este tema. Algo que en el fondo sí venía conmigo desde antes, porque eso tampoco no es solamente la historia empresarial. Andrés, a mí también, en mi época de joven y en la época rockera, también yo era de los que, si me interesaba una banda, quería saber toda la discografía y de dónde eran y los nombres de los integrantes. O sea, siempre he tenido la curiosidad de conocer las cosas bien, no solamente tampoco en la música, en el mundo de los vehículos, que también me gusta mucho. Entonces siempre trato de llegar hacia atrás, porque, bueno, porque esa empresa. Y más allá, ¿no? Uno decía, bueno, ¿por qué esta empresa fue tan exitosa y quebró? Pero ¿por qué esta empresa lleva más de 100 años y todavía sobrevive? Que eso lo venimos haciendo con empresas de Bucaramanga. Y por eso nosotros hacemos los conversatorios que hacemos, el documental que hicimos el año pasado, Garnica, la historia de San Alonso, las entrevistas que hacemos, los envíos en nuestras redes, que precisamente una de las entrevistas fue con Arrendamientos Ogliastri, que a este año llevan 101 años
Y uno dice, oiga, ¿cómo duró una empresa tanto tiempo? Eso es admirable. Hay que investigar qué es lo que está detrás de eso. ¿Sí? Claro, Y esa es no, la curiosidad que siempre tenemos. por supuesto. Y me gusta esa palabra que usted está diciendo, curiosidad, Sí. ¿cierto? Un historiador debe ser la persona más curiosa del mundo, ¿cierto? Y un Mm, divulgador de la historia más aún, exacto. ¿cierto? Sí. Porque nosotros los historiadores pues echamos mano a las fuentes y nos metemos al archivo días, meses, años, en la documentación que es nuestro laboratorio, ¿no? Nuestro archivo es nuestro laboratorio donde pues no tenemos tal vez elementos para la física y la química, pero tenemos las fuentes para la construcción de la historia, ¿cierto? Y indagamos muchísimo a través de la curiosidad. Pero pues nuestro trabajo es un poquito más plano, más oculto, no es muy público, la divulgación de los libros de historiografía es mucho más difícil hacerla. eh, y los tenemos a ustedes, ¿sí? Los divulgadores. Usted me dice que inició con las fotografías. ¿Cómo Mm. fue ese primer equipo con el que usted comenzó a divulgar? Bueno, entonces yo un día tomé esas postales y las escaneé. Las guardé en el computador y las tenía ahí. Pero, ¿se acuerda la página esta que se llama Skyscraper? Que Sí, uno sí. ve temas de ciudad. Sí, claro que Bueno, sí. resulta que anterior, desde el 2004, un señor, Francisco Penagos, de la familia Penagos, que también es una familia de muchos años de industria aquí en Santander y Bucaramanga, de origen español. Él tenía su cuenta en Skyscraper como Don Pancho. Y él pues también ha sido curioso de la fotografía y empecé yo a encontrar fotos tomadas por él en los 80s, en los 90s. Yo tomaba esas fotos y también las llevaba a mi grupo que inicialmente se llamaba, era la única red en ese entonces. Hoy en día estamos en todas las redes como Historia de Bucaramanga, pero en ese entonces era fotos de Bucaramanga antiguas, modernas y actuales. Pero todavía hay una página. No, hoy en día es Historia de Bucaramanga. Y hoy en día pues nosotros estamos, el Círculo Amigos de Bucaramanga está encargado de pues, formular y generar proyectos, presentar y ejecutar proyectos que tengan que ver con la parte de la recuperación histórica, cívica, cultural del Gran Santander, no solamente de Bucaramanga. El proyecto ya creció, pero arrancó así. Entonces yo cogí esas diapositivas, esas postales y las subí. Pero resulta que eso tuvo una buena acogida porque recuerdo que en el 2009, cuando existía el diario Gente de Cabecera, de Fabio Peña, que ahora es Noticias Hoy Cabecera, ahí me hicieron una nota. Y para ese entonces, el grupo en menos de un año ya tenía más de 10.000 seguidores. Lo que pasa es que hubo un problema con Facebook y los grupos, todos los grupos los bajaron por un tiempo. Entonces yo me quedé sin mi grupo en el 2011. Pero en ese entonces, yo hoy en día llegar a perder mis redes y, mejor dicho, eso sería El acabose. fatal. En ese entonces no. O sea, yo dije, ve que acabaron con todos los grupos. Yo dije, bueno, ni modo. Afortunadamente en el 2012 los grupos volvieron a resurgir. Un día abrí Facebook y ahí me apareció el grupo, pero con 0 seguidores. Tocó empezar de nuevo. De nuevo. ¿Sí? Y desde el 2012 hemos ahí, entonces yo, bueno, en el 12, yo seguía con mi trabajo, ¿no? Ahí subiendo las fotos y la gente me decía, oiga, qué bueno. Yo trabajaba con las unidades tecnológicas, me decían los alumnos, me decían los profesores, oiga, buena la foto que subió ayer. Y yo, bueno, pero era algo todavía que estaba como por el lado, ¿no? Yo empecé a ver la importancia de esto realmente fue a partir del 2016. Y una de las personas que me dijo, venga, hermano, usted está haciendo algo que toca potenciarlo fue Orlando Cancelado, que ya falleció, ¿no? Muy reconocido para los que no, cuando en el 2015 el famoso video de Está temblando en Bucaramanga. Sí, bueno. El presentador de noticias. Sí, él. Él me dijo, no, venga Diego, esto hay que potenciarlo. Ya después en Televisión Ciudadana Carmen Elisa Balaguer, y ahí empezó a darse una cuenta, venga, esto que estamos haciendo es importante, o sea, estamos generando un impacto en la comunidad que uno a veces no se da cuenta, uno no es consciente de eso, sino lo que le van diciendo los demás. Claro. Y ahí es donde uno empieza a decir, venga, entonces a esto hay que darles un manejo empresarial. Pero realmente lo que me llevó a potenciar todo esto para que tomar yo una decisión incluso trascendental en la vida, decir, oiga, voy a poner esto a producir y a volverle una empresa,
Lo que me llevó a eso fue la pandemia, porque ahí fue donde se disparó esto. Donde se Claro. dispararon las Todos en redes, los vacaciones. podcasts, las discusiones por internet. Exacto. Y bueno, Dieguito, aquí vemos que ustedes ya comienzan a tomarse esto no solamente como un colectivo de amigos, Ujú. que cuenta historias, que publica fotos, ¿cierto? Sino que ya ven una opción para vivir también Sí. de ese ejercicio, ¿cierto? Hoy, ¿cómo está conformado el colectivo hoy? Bueno, entonces nosotros, yo con un amigo, con David y con Iván León, mi productor audiovisual, que también fue de los que me dijo, oiga Diego, usted tiene algo muy bueno, pero precisamente va llegando cada persona. Desde su experticia, desde su área de conocimiento, lo va ayudando a articular todo el proyecto. Entonces, Iván me dijo, deberíamos hacer videos en vivo, deberíamos crear una página. Usted tiene un grupo, creemos página. Yo, bueno, entonces empieza uno como a documentarse sobre el tema y creemos la cuenta en Instagram y empieza uno así. Entonces empezamos a hacer unos videos en vivo en el 2022 que a hoy en día llevamos más de 300. Eso me abrió espacio con Radio Melodía, con la WIS. Ya terminé allá porque pues por cuestiones de agenda uno tiene que ir, va avanzando. Pero entonces en el 2022 ya Ciro y David Ávila, iban llegando muchas personas, Juan Francisco Gliasti, dijimos, venga, creemos el Círculo Amigos de Bucaramanga, que es como tal una plataforma. Esa plataforma gremia personas jurídicas y naturales. Entonces nosotros, por medio de nosotros, presentamos propuestas al Ministerio de Cultura, a la Gobernación o a la Alcaldía del IMST y tenemos diferentes empresas. Entonces tenemos la Sociedad de Mejoras Públicas o está, por ejemplo, el año pasado que hicimos el documental Garnica, lo hicimos con la Corporación Arte Público del amigo Freddy Chona de Piedecuesta. Y así, o sea, nosotros tenemos diferentes empresas que a través del círculo, nosotros, por ejemplo, con el amigo David Ávila, somos los que presentamos, formulamos los proyectos. Y bueno, esos entran también a un concurso, ¿no? Y como todo en la vida, sale o no sale. Si sale, pues ya tenemos un equipo en el que tenemos la capacidad de hacer producciones audiovisuales, literarias, podcast, todo lo que... Y todo que vaya, pues claro, lo que nos une, el hilo conductor es el tema de la historia, pero que no solamente se quede como el interés de conocer la historia, sino lo que a mí me interesa realmente hoy en día, es la identidad de querer lo nuestro, porque es que los jóvenes todos se están yendo, incluso los mayores, ya nadie cree en este país, ¿sí? Y a mí sí me interesa. Es ¿sí? importante lo que usted nos está contando y no conocemos la historia, no estamos no tenemos un proceso de enraizarnos con nuestro territorio. Nacemos acá, pero pues no nos interesa muchísimo, ni nos interesa a veces nada conocer en la tierra que estamos, en el lugar que estamos. Frente a eso yo vi el año pasado, no sé si usted recuerde, cuando yo estaba de coordinador abajo en la Sí. casa Luis Perú de la Crua, que ustedes trajeron un libro que me pareció importantísimo, más por el ejercicio mismo que el contenido del libro, que es un poco divulgativo, no profesional, histórico profesional, sino más de histórico divulgativo, que es la historia del barrio San Francisco, ¿cierto? De San Alonso. San Alonso, Sí. la historia del barrio San Alonso. ¿Qué nos deja eso? Y no solo que nos deja eso, sino que cómo ustedes están haciendo la historia de los barrios, pero los historiadores profesionales no. ¿Cuál es el llamado a los historiadores profesionales con eso? ¿Qué pasa con nosotros, colegas? Sí, que los divulgadores van un paso adelante. Obviamente se trata de una competencia, no es una competencia, pero sí es una manera de decirnos los divulgadores, hey, venga, si ustedes no hacen, nosotros sí producimos, ¿sí? Entonces, ¿cómo es eso? Cuéntenos un poco también del libro que publicó el año En el pasado. 2022, en los videos en vivo que hacemos, hicimos uno que fue, también tenemos, claro, tenemos diferentes líneas, ¿no? Recuperación de la memoria empresarial, barrial. Entonces, en el 2022 hicimos dos, que fue el barrio Álvarez y el barrio San Alonso, que entrevistamos a un señor que es residente del barrio de hace 60 años, ¿sí? A Alberto Morales. Hicimos el video. Eso fue terminando el 2022. Cuando ya vinieron las becas del Instituto Municipal 2023, el amigo David Ávila me dijo, Diego, ¿va a aplicar a la beca? Yo honestamente dije, pues no. Dijo, venga, miremos.
Y bueno, presentamos, obtuvimos la beca. Fue un equipo de 8 personas y ahí está como historiador Javier Sanabria Javier, sí, y mi está amigo José Javier. Luis como que era el coordinador del proyecto desde el IMCT. Mi amigo Javier que hizo un trabajo No, importantísimo de la historia de Girón. no, los trabajos de Javier son, no, cuando nosotros estábamos buscando a la persona dijimos, Javier, es que Javier tiene un compromiso en su trabajo, ese tipo es una máquina, él es un berraco. Él duraba ya casi todo el día, 24 horas en la biblioteca, Como debe ser. haciendo la investigación y cuando me entregó a mí el informe, dijo, bueno, Diego, ya le tengo ahí lo que hice yo. No, hermano, o sea, más de lo que estábamos esperando. El trabajo de Javier es espectacular. Pero es importante porque la memoria barrial, nosotros en esos conversatorios, claro, cuando hicimos el de San Alonso, nos dijeron, uy, pero haga el de Provenza, el de la Victoria. Y sí, claro que sí, pero es que nos toca de a uno porque estos son proyectos que, pues obviamente tienen que ser financiados. Nosotros tenemos un interés de divulgar la historia, pero para que esto sea sostenible, obviamente, pues también hay que recibir aquel papel moneda, ¿no? Pues porque Sí, tiene que claro, ser para así. vivir. Sí, para poder mantener el yate y la casa en Miami, y las Como debe cositas, ¿no? ser. Sí, Las lo, cositas lo básico. pequeñas, lo básico, sí, el helicóptero. Entonces hicimos el de San Alonso y tuvo una buena respuesta, ¿sí? Porque la memoria barrial, ahora la historia de la memoria barrial como todo, eso es infinito. Cuando hicimos el libro, ay, pero faltó, sí, Siempre, exacto, es siempre. que uno es una Ahí fotografía. quiero contarle una infidencia. Pocos Sí. saben este tema, los que me conocen saben que yo ahorita estoy más volcado por trabajar la historia económica y la historia agraria, ¿sí? Y pues he trabajado muchísimo la historia oral y estuve casi 10 años trabajando muy duro en la historia oral y la historia del conflicto armado interno colombiano. Pero cuando yo estaba pensando en la tesis de grado como historiador, le cuento que yo iba a hacer la historia de mi barrio, Mm, ¿cierto? Y me ha interesado muchísimo el urbanismo, siempre la georreferenciación, la geografía, y yo quería hacer la historia de mi barrio. Y comencé a hablar con uno de mis profesores que en ese tiempo pues estaba preparándose para irse a hacer su doctorado. Comenzamos como a plantear la propuesta de la historia del barrio, pero pues él se fue para el doctorado y nadie me pudo dirigir mi tesis de historia barrial. ujú. Entonces me volqué a seguir trabajando pues el tema que yo ya venía trabajando del conflicto armado y terminé haciendo historia oral para mi tesis de pregrado, pero eso es una infidencia que pocos saben, que yo ya he Ah, estado bueno, cercano a la historia barrial, principalmente de Bucaramanga, también de la Comuna 8. qué bueno, sí. Pero bueno, síganos contando que me parece muy interesante Bueno, cómo claro, construyeron este texto. y uno empieza a construir. Entonces, ¿cómo hicimos? Bueno, primero el trabajo de investigación con fuentes primarias que hizo Javier. Fundamental. Fundamental, claro, total. Nosotros, fuimos 8 personas, entonces, por ejemplo, Juan Francisco Gliastri nos hizo un repaso como una persona experta en temas urbanísticos por la empresa de la Bucaramanga de los últimos 100 años, cómo ha sido la evolución urbana. También es un proyecto interesante. Desde ahí sale otro proyecto. Total. De parte mía hicimos una serie de entrevistas con residentes del barrio y buscamos los más veteranos, claro, porque nos interesaba. Un señor nos llevó a la casa y dijo, mire, esta casa, él vive en San Alonso, pero ya en un edificio, pero la casa de la mamá y del papá la compraron en el año 53, o sea, para el año pasado era una casa con 70 años. Y aquí era la habitación de mi papá y entonces acá tumbaron, hicieron otra habitación y todo eso. Y resulta que cuando uno hace ese tipo de videos y los sube a las redes, eso genera mucho interés, ¿sí? Porque es que también hay algo que nosotros nos basamos, que fue lo que yo parte del concepto que definimos, es que la historia, todos tenemos una historia que contar. No es solamente la historia académica, Claro. sino la historia de todos nosotros. Todos tenemos historias que contar. Desde niños ya tenemos historias que contar. Es más, hoy en día un niño ya de 10 años ya siente nostalgia de algo de apenas 2 años. Ahora imaginen nosotros que tenemos más abriles. Y esa nostalgia es la que nosotros utilizamos como base para nuestros proyectos. Pero lo que le digo, más allá de que esto nos genere identidad, que ese es el tema en el que yo estoy insistiendo,
porque es que hay las que son mayores que yo, los que tienen ya más de 50 y las generaciones anteriores, hay muchos, incluso de la mía, estudiaron, se fueron, están viviendo en Estados Unidos. O sea, todo eso está bien, ¿no? Hay que conocer, viajar, pero se quedan allá y acá nosotros qué. Y eso a mí sí me preocupa. ¿Sí? O sea, y nuestro talento se está yendo, no creemos en lo nuestro. Entonces este proyecto ya lo estamos escalando. Precisamente el viernes voy a estar en una charla sobre el tema de santanderianidad, pero no tanto hablando sobre el contexto histórico, sino la santanderianidad como qué debemos hacer, precisamente para... Claro, bueno, entonces publican este libro y vea cómo le ha generado diversos temas, ¿no? Nos han generado diversos temas porque yo quedé impresionado y luego hicieron la presentación de los 100 años de los Igliastri, ¿es que se llaman ellos? Sí, Ogliastri. Ogliastri, sí, los Ogliastri que son la inmobiliaria, pues una casa inmobiliaria De la más yo creo que antigua de de la la más ciudad. antigua de la ciudad y que nos contaron un poquito la historia. Vino pues hoy el gerente a Sí. contarnos un poquito la historia de los Ogliastri y veo que está muy relacionado estas empresas antiguas, lo que usted nos cuenta, con ese mismo ejercicio de identidad de la ciudad. Sí, ¿Sí? exacto. ¿Cómo ve ese ejercicio hoy en la divulgación histórica? ¿Cree que, y es algo de lo que veníamos hablando, Dieguito, de la importancia de la historia para crear identidad en la ciudad y para construir ciudad, Sí. ¿cierto? ¿Cómo lo ve hoy? ¿Cómo avanzan las ciudades? Bueno, nos estamos estandarizando todo y de hecho es una situación a nivel global, ¿no? Entonces nosotros hoy en día se cuenta que, ahora eso también tiene algo bueno detrás de todo esto, ¿no? Si yo hablo de mí, nosotros fuimos una generación que crecimos, por ejemplo, hablemos de la música, con el rock de Estados Unidos y de Europa, de Inglaterra. Así es. Pero hay un detalle. Resulta que las personas hoy en día dicen, no, pero es que esa música que escuchan hoy en día los jóvenes. Pero también hay que ver algo, es el triunfo de nosotros los latinos hacia afuera. O sea, lo que hace Shakira, lo que hace Carlos B, lo que está haciendo Karol G, incluso, y lo que le digo, mucha gente entra de una vez con su, o sea, con su juicio de valor subjetivo y rápido a decir que eso no es nada, pero yo lo veo de otra óptica. Yo lo analizo como el triunfo, o sea, nosotros alcanzamos a conocer lo difícil que era, por ejemplo, que las producciones cinematográficas, literarias y musicales pudieran abrirse al mundo. Cuando Shakira empezó, muchos no daban un peso por ella y mire lo que es. Y es una artista a nivel internacional, global. Entonces sí tenemos algo bueno que le hemos vendido al mundo. Y que si va a Karol G a Japón y llena. O sea, yo lo veo de otra óptica y a mí eso me parece bueno. Claro. No lo veo tan malo. Claro, tenemos, ¿sí? tenemos todavía algo que Entonces decir, tenemos que algo que potenciar contar eso, desde, ¿sí? desde América Latina. El triunfo de lo latino. Así es. Pero entonces sí, hablando en el tema de identidad de ciudad, pues sí nos hemos vuelto todos unos consumidores globales. Lo que les gusta a los jóvenes hoy en día en Colombia es lo mismo en la India, claro, por los productos globales que hay, por la masificación de las redes, por todo eso. Pero sí debe haber un elemento de identidad propia, que es lo que hacen los europeos, porque uno va a Europa y uno paga por ir a ver ruinas. Pero es que eso es historia, ¿no? Claro, así es, la ¿Sí? cultura. Y usted llega, ahora la historia de nosotros es reciente. La herencia cultural. Usted decir, oye, aquí fue el Coliseo Romano, qué berraquera, ¿sí? Pero porque ellos son orgullosos de eso. Y lo han formulado y lo han diseñado como una industria turística sostenible y rentable, que es lo que nosotros necesitamos hacer. ¿sí? Y bueno, mire, ahí usted nos cuenta algo que es supremamente importantísimo. Usted tiene producciones de libros, ¿sí? Sí. Pero pues hoy por hoy en nuestra sociedad, y lo digo también como docente universitario, nuestros jóvenes no están leyendo, ¿cierto? No están leyendo. No hay un avance de la lectura. Entonces veo que usted, aparte de la lectura, que obviamente invito a todos y todas quienes nos están escuchando a que leamos historia, a que compartamos nuestros textos de historia, a que nos acerquemos a las bibliotecas a seguir consultando textos de historia y también comencemos a buscar otros formatos. Vamos a hacerle una pregunta crucial.
Ustedes, aparte de la producción literaria, de libros, de divulgaciones, comenzaron a hacer también cine, documentales, ¿cierto? Y se metieron con la parte de videos y la parte de documentales. ¿Cómo fue ese mundo? ¿Cuántos documentales han hecho, Dieguito? Porque los documentales nos muestran de manera directa un sentido de identidad de lo que hay, ¿cierto? ¿Y qué tan difícil es hacer un documental histórico, por ejemplo? El año pasado estábamos reunidos con los Garnica después de unas entrevistas que hicimos y don Jairo Garnica dijo, es que este año se cumplen los 100 años de la inauguración del Circo Teatro Garnica. Estando ahí el grupo de amigos, dijo el doctor Ciro, bueno, y si hacemos una película, inicialmente la idea de nosotros era una película, claro. Una película. Nosotros pasamos el presupuesto de la gobernación por película. Nos dieron pues menos de lo que pedimos, entonces nos tocó. Y el guión se desarrolló basado como película. Pero es que una película barato está en 150 millones hacia arriba. Entonces, de hecho, me hicieron esa pregunta, bueno, pero ¿por qué no hicieron película? Y le decimos a los que no saben las complejidades del mundo audiovisual, ¿cuánto vale una película? Entonces, con los recursos que nos dieron, lo adaptamos a documental. Un documental de media hora es el tiempo apenas, y ya si usted quiere, porque también pues así como hay personas que han dicho, oiga, qué bueno el rescate que están haciendo de la memoria, pero como para todo hay los haters, entonces dijo alguien, yo pensé que iba a ser como algo más nutrido. Le dije, bueno, es que si usted ya quiere saber más del tema, pues lo invitamos a que también haga lo que nosotros hacemos, a investigar, a leer, a consultar las fuentes. Pero claro, un proyecto audiovisual es muy complejo porque, por ejemplo, cuando hicimos el libro éramos 8 personas, pero el documental habíamos fácilmente 40 personas detrás. En la Entonces, producción. sí, y que el guión, y después desarrollarlo, empezar a hacer las tomas y todas las leyes de Murphy y las dificultades que pueden pasar en cualquier proyecto las tuvimos nosotros. Un ejemplo, uno de los productores, Alex, estaba con nosotros y preciso tuvo un problema con una hernia, lo tuvieron que operar urgente, buscamos otro productor, no, después la parte de la edición también difícil, íbamos a las instituciones y no, pero es que no tenemos el tiempo, y nosotros teníamos una presión de tiempo porque los recursos eran de la gobernación. Claro. Teníamos que entregar el proyecto sí o sí, si no nos metíamos en un lío. ¿Sí? Y imagínense, todo eso fue un trabajo de mucha presión. Sin embargo, pues lo que se hizo, claro, si nosotros quisiéramos podríamos hacer una parte 2, porque siempre queda faltando tema. Pero fue un ejercicio muy interesante que nos dio una seguridad de que nosotros podemos hacer proyectos audiovisuales. De hecho, estamos negociando otros por ahí con otras empresas, porque ya pues nos quedó la experiencia de qué debe hacerse, también de qué no debe hacerse, ¿no? ¿Sí? Porque en ese camino que recorrimos, pues. Pero realmente el documental ha tenido pues un impacto en el sentido, sobre todo para las personas que, los que vivieron y conocieron esa época, les parece interesante. Pero los que no, también es una manera de irles contando la historia, ¿sí? Una manera audiovisual que es más entretenida. Yo pienso que, al igual que usted, que hoy la divulgación de la historia debe hacerse en muchos formatos. Si bien como historiadores profesionales producimos textos académicos, estos no deben quedarse ahí, ¿cierto? Estos deben trascender, deben llegar a la academia, por supuesto, para su respectivo debate, para su respectiva crítica, para su complemento, para decir que estamos equivocados, ¿cierto? Pero deben ir a la sociedad, deben ir a la comunidad. ¿Cómo es esa relación que tienen hoy ustedes con los historiadores profesionales? Les han dicho, ustedes no son historiadores, ¿por qué están haciendo eso? ¿Han sido haters con ustedes? ¿O ha sido una relación más de trabajo en conjunto, más amena? ¿Cómo ha sido la relación con la historia profesional? Desde que yo empecé este proyecto, los historiadores, y en este momento me acuerdo de Román Perdomo y de José Luis, y de, bueno, muchos nombres que qué pena que se me quedan, pero no, la relación ha sido cordial, precisamente las relaciones han sido, venga, usted está haciendo un trabajo interesante, ¿qué más podemos hacer? ¿Sí? O sea, el programa de historia conmigo y los historiadores conmigo hemos trabajado siempre bien, ¿sí? Porque
De hecho, mire, aquí estoy acá con una historia. Gracias. Y saludos cuando escuche el programa Gerson también. Con él Sí, hemos mi hecho amigo unos Gerson proyectos. Jaimes por allá en México, que Sí. preciso hoy está de cumpleaños, ¿no? Un Ah, saludo sí. y un feliz Ve, cumpleaños ahora le escribimos desde acá de con Colombia, desde este programa. otro historiador, César, o sea, con varios profesores que incluso me dicen, Diego, es que necesitamos unas fotografías. Claro, listo, o sea, ha sido de cordialidad todo el tiempo y eso es buenísimo porque también eso ha apoyado e impulsado mucho mi proyecto, ¿sí? O sea, yo pues, me dijo una vez en broma, Gerson dijo, oiga, nos está dejando sin trabajo. Le dije, no, 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 porque pues si yo consigo el proyecto, precisamente yo necesito de los historiadores para poder desarrollarlo, que en el caso de San Alonso estuvo Javier. ¿Sí? ¿Y qué nos falta, Dieguito? Vemos que, bueno, tenemos un archivo histórico en la UIS de importancia, pero que ya nos queda pequeño, ¿cierto? Que está en los procesos de reubicación y para, pues, para bien, ¿sí? Para quedar mucho mejor ubicado, para tener mayor accesibilidad, pero cree que nos falta tal vez un archivo departamental, un archivo de ciudad. ¿Cómo cree que se debería ahorita hacer el papel de la información para que podamos, tanto los historiadores como los divulgadores, acceder a la información, acceder a las fuentes primarias que tenemos a nuestro alrededor? ¿O cree que se debe seguir manejando como vamos? Pues como está bien, pero sería interesante por ejemplo, la UIS tuviera un solo edificio, desde estuviera lo municipal, lo departamental, o sea, todo en un solo, Todo el archivo. en una sola sede. Un gran archivo de Un gran Santander. archivo gigante. Eso, ¿sí? eso es un proyecto que se ha venido divulgando con muchas personas, Ah, ¿no? bueno, sí, sí, eso sería buenísimo. Sería fantástico. Yo voy allá al archivo de la UIS, allá en la biblioteca, y allá, yo soy feliz allá. Claro. Sí, pero bueno, que estuviera todo en una sola, ¿no? O sea, así como el edificio de la biblioteca, que fuera todo eso un archivo de Santander, y eso sería espectacular. Eso sería increíble. Y ayer hablábamos un tema crucial que usted, aparte de la identidad de la historia, veíamos que era importante conocer la historia, era importante divulgar la historia para que comenzáramos a ser una sociedad mucho más pacífica y abrazáramos y nos diéramos cuenta de todos los horrores que nos ha generado la guerra en nuestro país. Sí. Y que conocerla, divulgar y conocer la historia de nuestro departamento, del Magdalena Medio, de Colombia entera, era un punto crucial para no tener que volver a repetir esos acontecimientos. ¿Qué me dice usted que debemos hacer hoy en el caso de la divulgación, en el caso de los historiadores profesionales, con respecto a dialogar y crear un clima de paz que venga directamente desde la historia? Sí, y necesitamos dialogar mucho más porque, o sea, yo por ejemplo, ¿qué días hicimos la conferencia de la guerra de los 1000 días? En estos días he estado mirando en una cuenta de YouTube emisiones de noticieros de diferentes años, del 83, del 95, y usted se pone a mirarlos y realmente las noticias no cambian. O sea, los mismos conflictos en todo, ¿sí? Usted dice, oiga, cambian los nombres de los personajes, cambia el nombre del presidente, del gobernador, de los que están, pero en sí los problemas siguen siendo los mismos. ¿Y qué días como conclusión de esa conferencia de Juan Gregorio de la guerra de los 1000 días es que esto no ha cambiado mucho? O sea, ya las guerras no son declaradas como se hacían en ese entonces con machete y con fusil y por ideales políticos, pero en el día a día vivimos en guerra, ¿sí? Y las ciudades se han vuelto todas violentas. Uno ya sale a la calle y uno ya mira a alguien feo y ya se forma un lío. Eso es preocupante, o sea, ¿por qué vivimos así? Todos somos unas canecas de aseo que uno medio la destapa y sale todo lo que hay. A mí eso me preocupa y eso es a nivel global, eso se ha vuelto un problema. Miren la inseguridad, todo eso me preocupa y sí necesitamos de diálogo, porque muchas personas de esas que están en ese estado violento es porque o no han encontrado lo que les gusta o están haciendo lo que les toca. O sea, hay mucha parte que uno se da cuenta que cuando las personas encuentran lo que les encanta hacer, que yo lo digo porque yo trato mucho con pintores, con escritores, con músicos, que hay una presión de la sociedad por medir que el éxito está en lo financiero, en lo económico y en las propiedades.
y esa presión hace que mucha gente corra y hasta se desvíe del camino por lograr esos objetivos. Yo, por ejemplo, este trabajo que vengo haciendo me genera felicidad y bienestar, ¿sí? Claro, tiene que producir unos ingresos para poder vivir, pero sí veo que mucha gente, o sea, digamos usted, y lo digo por unas experiencias que tuve en algún momento con población desplazada, con población LGBT, con todos esos trabajos que he hecho también en la parte social, y uno dice, usted ve a la persona y aparentemente es una persona agresiva, que usted dice, no, con ese tipo usted no puede ni hablar porque de todo le forma pelea, pero cuando usted sabe llevarlo y encuentra qué es lo que le gusta y se le va por ese lado, las personas empiezan a ser más pacíficas. Entonces el diálogo sí es importante, es un tema que debe ser transversal para todos. ¿Y cómo hacemos para toda esta sociedad que usted nos está contando, que desde la historia comenzara a tal vez a encajar, ¿cierto? A darse cuenta la importancia de la divulgación, a darse cuenta de la importancia, usted lo mencionaba hace poco, ¿no? De la identidad, Sí. ¿cierto? ¿Cree que de pronto ese es un camino que podemos utilizar para que la divulgación, la historia, para que nuestra identidad sea menos violenta? Sí, por ejemplo, digamos, entonces hacemos un conversatorio, una conferencia sobre por qué no fue una buena decisión la guerra de los 1000 días, un ejemplo, y lo analizamos desde muchas aristas, desde muchas ópticas. También llevando un mensaje de reflexión a la persona que, oiga, sí, es que nos agarramos por nada y por todo, ¿no? Puede ser, ¿no? Puede ser una manera de empezar a sensibilizar a las personas en esos temas. Yo personalmente, como persona, yo me he vuelto muy tranquilo, tampoco he sido así toda la vida, es un proceso de aprendizaje. Pero también porque he decidido tomar decisiones en el sentido de que las cosas nada es personal, de que no, o sea, sí en medio de todo este camino he tratado de encontrar una espiritualidad como una tranquilidad, ¿sí? Claro, por ejemplo, en lo que hacemos todos en nuestros trabajos tenemos que ser todos los días salir uno a hacer las cosas, uno tiene que ser intenso en sus actividades, pero no intenso de canción, sino intenso en sus actividades que Constante. nosotros no paramos, digamos, usted se da Así cuenta es. que estamos en un lado, en otro, haciendo una cosa, otra, pero con tranquilidad, sin entrar en conflictos. De hecho, nosotros, todo se resume en que esto se llama Círculo Amigos de Bucaramanga. Amigos, no enemigos. Y bueno, ¿Sí? Dieguito, cuéntanos, en el círculo de amigos de Bucaramanga, ¿qué proyectos vienen de divulgación, de historia? ¿Qué se está preparando, amasando para salir próximamente? ¿O qué proyectos ya están listos y próximamente vamos a conocer? Cuéntenos, ¿qué viene para esta parte que queda de este año y del siguiente? Bueno, nosotros gestionamos tanto con empresas privadas como con instituciones públicas. Entonces hemos presentado, en este momento tenemos presentados 7 proyectos. Y Lo que pasa es que son con el Ministerio de Cultura, ¿sí? A través de la sociedad, incluso con organizaciones internacionales. Estuvimos mirando con usted el tema que diga, ¿no? sí, sí, el tema de archivos que ¿Qué presentamos nos nosotros el queda? proyecto. Esperar que pues seamos los beneficiados de los proyectos. Y con las empresas privadas también estamos en conversaciones, todavía pues no revelamos nombres, pero precisamente las empresas ya se vinculan a decir, oiga, venga, hágame el documental de la historia de mi empresa o de mi familia. Entonces, tenemos muchas cosas ahí en el tintero, pero lo importante es que no paramos. Ahí vamos, ahí seguimos. ¿Sí? Ahí nos queda una tarea, y es que vamos a tener que ir pensando en la historia de la divulgación de la historia. Exacto. Sí, Muchas palabras de historia. sí, sí. Dieguito, yo quiero, ya para terminar nuestro programa, ¿sí? Primeramente, volver a agradecer a la universidad, a la Uniciencia, que nos ha dado esta base para poder divulgar nuestro programa. De verdad que acá en Uniciencia nos han abierto las puertas a la divulgación. Ya hemos tenido 2 eventos masivos, ¿cierto? Sí. Donde hemos hecho invitaciones desde la biblioteca de Uniciencia, y respaldado pues por todo el cuerpo directivo, todo el cuerpo profesoral, y este viernes también los invitamos a las 6:30 en nuestro patio, la sede, a un nuevo conversatorio de biblioteca
que van a haber sorpresas, van a haber sorpresas. Yo quiero agradecer también a Cristian Rodríguez, que es el director de la emisora, a nuestra rectora Alejandra y a todo el cuerpo directivo por permitirnos estos espacios, y a usted, Dieguito, por venir, ¿sí? Y quiero que cerremos el programa comentándonos algo libre que usted quiera decirle a nuestros oyentes, a quienes nos están viendo desde las diferentes plataformas. Lo que usted quiera, Dieguito, y con eso cerramos el programa. Bueno, invitamos a todas las personas, tanto naturales como las empresas, todos los estudiantes, los pensionados, los que están trabajando, que se vinculen a esta red de Círculo Amigos de Bucaramanga, Historia de Bucaramanga, porque esto se ha convertido en una comunidad gigante de personas que nos interesan el tema histórico, y también esto termina siendo un círculo de amigos, precisamente. Y como somos amigos, pues nos apoyamos. Entonces yo le digo una cosa a Andrés y me dice, déjeme mirar a ver si puedo gestionar algo y si se puede bien, y mire que aquí están los espacios. Entonces también invitamos a las instituciones a que también quieran vincularse a estos proyectos. Yo quiero llevar estos conversatorios también a nivel de los colegios, porque los jóvenes son los que más rápido se quieren ir. Sí, entonces tenemos que venderles una idea de un país y una región interesante con potencial turístico, y no solo turístico, sino cultural y muchas cosas más. Le agradezco, Dieguito. Sí, Bueno, dejamos hoy en nuestro primer podcast, presentó Andrés Quimbayo, historiador. Les agradezco muchísimo por habernos escuchado durante esta hora, y cada miércoles a las 3 de la tarde tendremos nuestro podcast Historia en Diálogos. Nos pueden encontrar también en YouTube, @Historia en Diálogos. Estamos creciendo, estamos naciendo, y esperamos seguir contando con la participación de todos y todas ustedes. Muchas gracias. Bueno. Qué bueno.